tratamos de hacer todo porque todo lo podemos, porque todo lo podemos aprender, porque si no lo sabemos, lo podemos aprender en YouTube, en Google y definitivamente a veces tardamos muchísimo más tiempo haciendo una cosa que podría hacer alguien en menos tiempo. Hola, 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 mi comunidad Spanish Hacker. ¿Cómo se encuentra mi comunidad de emprendedores del día de hoy? Es un placer para nosotros estar con ustedes. Un capítulo más de estas masterclasses donde les traemos a los mejores expertos que nos cuentan sus secretos de cómo tener éxito a través de las plataformas digitales. Y hoy día hemos traído para ustedes, para esos emprendedores hambrientos de conocimiento, a una experta de marca, de desarrollo de marca, una experta de Instagram, una experta que nos va a contar muchísimos secretos. Ella es Ana Lu Garrón y nos va a contar muchísimos secretos. Pero antes, déjenme presentarles aquí a mi hermano de emprendimiento, Luis Benalcázar. ¡Boom! What's shaking Spanish Hackers? Mis emprendedores inconformes seguramente están con hambre de sabiduría el día de hoy. Perfecto. El día de hoy en nuestro Entrepreneurs Training Masterclass, como Diego dijo, tenemos a Ana Lucía Garro. Ana Lu, ella es una coach de marcas, graduada en diseño publicitario con un MBA en Business. Tiene un emprendimiento que se llama Powerhouse, desde donde ya ayuda a otros emprendedores a encontrar su propósito para desarrollar sus negocios y poder potenciarlos en ese próximo nivel. Espero que estés listo para saber todos estos golden nuggets que Ana Lu nos va a contar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es cómo conectar tu marca con tu audiencia. Y para esto, recuerda que los domingos estamos para ti, en vivo, para responder cualquier inquietud en nuestra cuenta de Facebook y en Instagram como Spanish Hackers a las 8:30 p.m. hora del este. Con esto, mis queridos emprendedores, pónganse los cinturones y prepárense para arrancar a ese próximo nivel. Así es. Y si es que están todos listos, no se olviden de escuchar nuestro podcast a través de Apple iTunes, Google Podcast y Spotify como Spanish Hackers. Continuamos, Luis. Mi querida Ana Lu, te damos la bienvenida. Para arrancar, cuéntenle algo a estos emprendedores Spanish Hackers que no sepan de ti, que no todo el mundo sepa de ti. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me encantó esa introducción. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué te cuento? En realidad, les puedo contar algo que no todo el mundo sabe, es que aprendí a tomar café hasta hace 3 años, cuando empecé a emprender. Y empecé a tomar café justamente porque en Costa Rica, en todas las reuniones que iba a tener, siempre era la única bebida que había. Era o café o agua. Y me di cuenta que el café me llenaba mucho más que el agua. Entonces, prefería tomar café antes de tomar agua porque si no iba a pasar con hambre toda la reunión. Entonces, ahora, después de 3 años, sigo tomando café y lo disfruto muchísimo, pero eso era algo que de verdad nunca antes había hecho. Entonces, eso es un fun fact que no todo el mundo sabe. Sabes que a mí me encantan esos pequeños delights o delights de vida, ¿no? Y a mí también me apasiona el café, me encanta el café. Y creo que yo ahora le pongo como excusa, ¿no? Es como, tengo que hacer algo, pero el cafecito, ¿no? Es más, con mi cafecito, ¿no? Y a mí me encanta eso. Pero Ana Lu, sabes que estamos súper contentos de tenerte con nosotros. Nosotros ya te seguimos desde hace un tiempo atrás en redes, nos encanta lo que haces, pero sabes que te puedo decir una cosa, hay algo que a mí me encanta
de ti que realmente no veo en muchos otros canales o personas que hacen lo que tú haces, que es, tienes esa pasión, ese querer. Realmente cuando se te mira a ti y cuando están dando una clase, una charla o hasta en tu podcast, uno se da Ujú. cuenta que te estás divirtiendo. Y esa es una de las cosas que quiero saber, ¿cómo lograste hacer eso? ¿Cómo logras eso? Bueno, en realidad, desde siempre me ha gustado hablar, me ha gustado comunicar. O sea, yo creo que si yo me voy hacia atrás a mis años de infancia, creo que eso era lo que más me gustaba hacer. De hecho, muchas veces me encontraba yo hasta hablando en el espejo y nada más hablando e inventando escenarios de cómo se podría expresar ciertas cosas. Y poco a poco me fui dando cuenta que ese era uno de mis talentos que más tenía como que sacarle provecho. Sin embargo, cuando inicié Powerhouse, la verdad es que me daba mucha pena, o sea, me daba mucha vergüenza tener que dar la cara, tener que hablar y que la gente me escuchara porque estaba preocupada de mis ex compañeros de trabajo, mis ex compañeros de la universidad y de lo que iban a pensar de mí, ¿verdad? Entonces al principio más bien, y ustedes pueden irse a los primeros posts de Instagram que yo tengo y son eh, son como súper impersonales, como fríos, serios, como típico lo que cualquier empresa pone en sus redes sociales. Pero poco a poco me fui dando cuenta que cuando yo ponía algo que era mío, digamos, o sea, cuando yo ponía como lo que estaba haciendo ese día o de repente hablaba detrás de cámaras, empecé como a recibir muchísimo más feedback de las personas que ya me seguían. Y eso, como que esa relación bidireccional definitivamente hizo que a mí todavía me gustara más lo que estaba haciendo y a partir de ahí empecé a tener mucha más confianza y esto es algo que digo constantemente en mis lives. Empecé a tener más confianza de mi comunidad Powerhouse que de mi comunidad o de mis followers en mi cuenta personal. O sea, ustedes me van a escuchar a mí hablando cosas mucho más personales y con mucha más confianza en la comunidad Powerhouse que lo que yo haría en mi comunidad, bueno, en mi comunidad o con mis seguidores, digamos, de la cuenta personal. Todavía en mi cuenta personal me da muchísima pena hablar de muchas cosas que en Powerhouse para mí es como súper normal porque también he cultivado esta comunidad en donde sentimos confianza entre todos. Ha sido como muy especial esa parte y yo creo que no hay manera de que yo te pueda comunicar con la pasión con la que comunico sin que haya del otro lado una parte que esté no solo esperando ese mensaje, sino devolviéndome esa misma pasión cuando yo comunico. Entonces es parte y parte. Sabes que yo empecé a trabajar en el área de las ventas cuando yo tenía 18 años. Tuve la suerte de entrar a una de las empresas más grandes de seguros. Cero experiencia, cero experiencia. Pero yo sabía que yo vi gente que estaba empezando a hacer dinero y yo tenía la necesidad de hacerlo. Comencé a aprenderme, imagínate, 18 años, a comerme los contratos de lo que es seguros, porque es un montón de páginas, un montón, y me aprendía de memoria. ¿Por qué? Porque quería estar seguro de lo que iba a vender. Y comencé a hacer tantas llamadas telefónicas que todo se hizo como un embudo y dije, esto algún momento va a pasar. Pero yo encontré que la forma más efectiva para poder vender un día fue que me arriesgué, cogí y me fui a un colegio, a una escuela e hice una presentación en vivo para todo el docente de la escuela, los directores, los profesores, y yo tenía 18 años tratado así y hice una presentación. Estaba extremadamente nervioso, obvio, como lo que tú acabas de decir, pero, pero fue un éxito. O sea, fue un éxito porque tenía 20 personas, creo que cerré 8 contratos en un día, que fue genial. Wow. Entonces, y me di cuenta que ese es el poder. O sea, realmente para poder comercializar, tienes que salir al aire, vencer esos miedos, porque a mí también me da, yo siento esos temores hasta el Sí, día de hoy claro. muchas veces. Pero yo quería preguntarte a ti, Analu, ¿cuáles son tus objetivos ahora? Aquí estás ya incursionando, ya tienes tu gente, ya tienes tu comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de Analu? Bueno, este año ha sido un año de mucho crecimiento en muchos sentidos. O sea, yo creo que a nivel de mentalidad he tenido que trabajarla muchísimo para poder entender que las limitaciones están dentro de nuestra mente, ¿verdad? O sea, que
Lo que nosotros, porque inclusive un año tan difícil, tan complejo como el 2020, también fue un año de mucho éxito, gracias a Dios, para mí, en donde logré derribar muchas barreras que yo tenía mentalmente, porque empezando el 2020 con esto de la pandemia, yo decía, "Ah, si mis clientes no tienen clientes, si mis clientes no tienen ventas, yo no voy a tener clientes". Y fue algo completamente inverso lo que sucedió. Si ellos no tenían clientes, ellos iban a invertir, porque claro, yo ya había hecho un trabajo de 3 años posicionándome como la persona que les podía ayudar en esta situación. Y entonces lo que sucedió fue contraintuitivo a lo que yo estaba pensando que iba a suceder. Ha sido un año de mucho crecimiento a nivel como de mentalidad, pero también al crecer esa mentalidad, me he dado cuenta que yo también necesito crecer mi alcance. Entonces, ya ahora que está esta confianza construida, lo que quiero es aumentar el alcance, lo que quiero es que esta manera de ver y de hacer negocios sea compartida con otras personas. Porque, por ejemplo, en estos momentos, la mayoría de las personas que me siguen todavía son de Costa Rica. Y esto quiere decir que, bueno, Costa Rica somos solamente 5,5 millones de habitantes. Entonces es un país muy chico y la verdad es que el mensaje que nosotros como emprendedores tenemos puede llegar muchísimo más allá. Entonces ahorita mi misión, de verdad, y esto yo sé que no es una misión a corto plazo, es una misión compleja, pero mi misión es cambiar la manera de hacer negocios en Latinoamérica. Y que estos negocios, en vez de ser fríos, en vez de ser súper impersonales, como lo que yo hacía al puro inicio, sean todavía más cercanos, sean enfocados en el servicio y no en las ventas. O sea, que yo estoy siempre enfocada en servir a mi cliente y no solo en la plata que voy a recibir de mi cliente. Y está enfocado también en el esencialismo y cómo nosotros como emprendedores estamos enfocando nuestro tiempo y nuestro talento. Porque muchas veces también los emprendedores, y me incluyo, yo al día de hoy sigo siendo así, tratamos de hacer todo porque todo lo podemos, porque todo lo podemos aprender, porque si no lo sabemos, lo podemos aprender en YouTube, en Google y definitivamente a veces tardamos muchísimo más tiempo haciendo una cosa que podría hacer alguien en menos tiempo si le pagáramos. Entonces, definitivamente es una misión a largo plazo, pero es una misión en la que creo muy profundamente y creo que definitivamente al aumentar mi alcance y al aumentar esa cantidad de personas que pueden escuchar el mensaje, podemos entre todos crear un movimiento muy interesante. Este movimiento que estamos hablando en este momento, ¿cómo tienes tú pensado lograr esto de aquí? Ojo, el tema de hoy es justamente conectar tu marca con tu audiencia, porque tu marca, recuerda, emprendedor, que tu marca es lo que te va a distinguir de sobre todas las cosas. Para tú poder tratar de librar ese cold calling, romper el hielo con tu cliente, tienes que hacer que tu marca brille de por sí. Y como tú acabas de mencionar, es tratar de servir, porque cuando tú sirves, el dinero queda en un segundo plano, porque como tú comienzas a servir, la gente te comienza a ver como este experto. Entonces, mi querida Analu, ¿cómo conectamos tu marca con tu audiencia? Bueno, lo primero que tenemos que tener nosotros claro en cada emprendimiento, porque las personas que nos están escuchando probablemente tienen emprendimientos muy distintos a los nuestros también. Lo primero que yo siempre le digo a mis clientes es que tenemos que tener claro el por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de emprender? Y esto últimamente, en estos últimos años, se ha vuelto muy, muy famoso. Sin embargo, la mayoría de los emprendedores no lo toman en serio. La mayoría de los emprendedores, ya que están en los negocios, ya que la máquina de hacer dinero se empezó a mover, se nos olvida el propósito, se nos olvida el por qué estamos aquí, por qué nos levantamos todas las mañanas. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando hay años como el 2020, en donde todo es súper incierto, nos desmotivamos mucho más rápido y dejamos de conectar con la razón por la cual empezamos el negocio, que muchas de estas veces los emprendedores no estamos pensando solamente en hacer dinero. Muchas de las veces emprendemos porque creemos fielmente en lo que estamos haciendo, porque nos motiva algo que va más allá de generar dinero. Y ese propósito es algo que deberíamos de poder transmitir a otras personas. Por ejemplo, en mi caso, yo desde que empecé y lo que yo hago hoy, por ejemplo, no es lo que yo empecé a hacer hace 3 años y medio. Al inicio yo ofrecía diseño de presentaciones empresariales.
Y mi cliente ideal era, o yo por lo menos me estaba enfocando en un cliente ideal corporativo que tenía que dar presentaciones, tenía que hacer reportes anuales, etcétera. Entonces me podía contratar a mí para hacer ese diseño de presentaciones. Porque mi propósito al inicio, y sigue siendo el mismo, mi propósito, cuando ustedes me preguntan por qué yo hago las cosas, yo siempre les digo que es porque yo creo firmemente que todos tenemos algo muy importante que compartir. Llámese un negocio, llámese una idea, llámese un talento. Y mi objetivo es ayudar a estas personas, independientemente de si son emprendedores o corporativos en este caso, mi objetivo es ayudarles a transmitir esas ideas. Poco a poco el negocio ha ido evolucionando y yo me he ido enfocando muchísimo más en emprendedores porque es lo que más me apasiona hacer, pero el propósito sigue siendo el mismo. Y la ventaja de saber cuál es nuestro propósito es que si en algún momento tenemos que hacer un cambio de modelo de negocios, tenemos que hacer un cambio porque, no sé, pasa algo como el 2020 y tenemos que cambiar la manera en que hacemos negocios o la manera en que llegamos a nuestros clientes, tener el propósito claro nos permite tomar ciertas decisiones sin salirnos de nuestro norte, siempre manteniéndonos alineados en el mensaje. Y esto definitivamente se ve traducido a lo que nosotros vamos a comunicar en nuestras redes sociales o a comunicar en uno a uno con nuestros clientes. Entonces, el paso número uno que yo siempre recomiendo es tener claro cuál es nuestro propósito. Y aunque eso debería de ser el paso número uno, es lo que casi nunca tomamos en cuenta. Porque las personas, y normalmente cuando vamos a emprender, tenemos, lo más claro que tenemos es cómo vamos a ganar dinero, ¿verdad? Cómo vamos a hacer que este negocio sea rentable. Pero no siempre es la razón principal por la cual tuvimos ese bombillo o esa idea cuando salió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conectamos con nuestros clientes? Bueno, sabiendo nuestro propósito. Y luego otra ventaja, la segunda ventaja que es que nosotros como emprendedores tenemos la ventaja que no tienen las empresas grandes y es que como somos pequeños, podemos dar la cara y podemos crear una confianza completamente distinta y mucho más profunda que una marca que ya tiene muchísimos años en el mercado y que más bien es tan grande y tan robusta que ponerle una cara suena como innecesario. Y entonces ahí es donde las marcas grandes empiezan a trabajar con influencers o con personas muy famosas que al final siguen siendo muy distantes al público. Siguen siendo personas aspiracionales, pero no necesariamente, como se dice en inglés, relatable, que son personas fáciles con quien nos podemos identificar. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que podemos conectar a través de nuestra propia cara, a través de nuestra propia vulnerabilidad incluso a veces. Yo pienso que ahorita lo que dices vulnerabilidad, perdón, es, Uh-huh. es sumamente importante también porque la gente necesita verte en el mejor de tu tiempo, lo mejor. A nadie le gusta ver caras largas, a nadie le gusta eso. Entonces, quieren verte bien, pero también tienen que saber que eres real. Y también dándole ese poquito de realmente de vulnerabilidad, lo que eres un ser humano, te va a conectar muchísimo. Y sabes que yo me doy cuenta que tú realmente eso es lo que haces, porque la conexión con tu audiencia es grande. Más vale meterse a tu lives y ver cómo la gente participa y están conectadas y es el nivel de engagement que tú has creado. Es básicamente eso. Tú has creado una marca que eres tú. Y que es muy difícil para mucha gente crear. A veces uno piensa, voy a tener un producto y piensa en el producto y trata a veces copiar cosas que no eres tú. Y al Uh-huh. final del día no funciona. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué no funcionó? Y es porque estás queriendo hacer algo que simplemente no eres tú. Entonces, yo realmente de lo que estás diciendo me encanta y me apasiona el hecho de que tú estás hablando de crear ese mensaje, de entender básicamente, pero de sobre todo, de ser tú mismo, ¿no es cierto? De dar ese mensaje. Claro, no, totalmente. En realidad, y creo que eso es lo que a veces nos pone nerviosos, ¿verdad? Como emprendedores decimos, ay, no, pero yo no me metí en esto para dar la cara, yo me metí en esto porque yo quería servir, porque quería poner a la venta este producto o este servicio. Pero a veces cuando damos la cara se nos hace hasta más fácil conectar con la audiencia y que la audiencia sepa
que somos personas que tenemos credibilidad, que somos personas que tenemos buenos principios, ¿verdad? Que no los vamos a engañar, versus nada más una marca con un logo en donde no sabemos. Por ejemplo, este fin de semana me salieron un montón de ofertas en Instagram y resulta que me meto yo porque justo había visto unos trajes de baño y entonces me meto yo a ver todos los anuncios porque me encanta cuando me salen anuncios porque yo digo, bueno, estoy haciendo que el algoritmo funcione y me consigue cosas que yo quiero. Entonces resulta que me meto a ver los trajes de baño y estaban muy bonitos, pero no había una historia de marca. O sea, yo siempre cuando me meto a una página que yo no conozco, siempre trato de buscar la historia de la marca. Y lo que decía la marca era, somos una marca global de trajes de baño, no sé qué, nos interesa llegar worldwide, no sé qué. Y en ningún momento ponen quién es el creador o la creadora, de dónde es. O sea, yo al día de hoy no sé si esa marca que yo estaba viendo en ese momento es de Rusia o de Estados Unidos o de Ecuador. No tengo la menor idea. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces al no tener una cara, al no saber bien de dónde viene la marca, me genera desconfianza. Y eso es lo que justamente logramos o eso es lo que más bien queremos evitar. Lo que queremos evitar es la desconfianza y más bien lograr una conexión, como lo logró Luis ahora que nos contó sobre su charla, cuando damos la cara, independientemente de si nos sale perfecto, de si nos equivocamos, de si estamos nerviosos o no. Lo que estamos generando es una conexión y la gente inmediatamente confía en otra persona. Es que es parte fundamental. O sea, para que un negocio digital, o sea, hoy en día funcione, es generando confianza, generando valor todo el tiempo, todos los días. Que cuando yo sepa que si es que yo te sigo a ti, Analu, yo tengo una inquietud de un tema en específico, yo sepa en dónde te puedo contactar, yo sepa que tú me puedes responder. Mira, nosotros seguimos obviamente a muchísima gente de marketeros, de expertos, que cuando tenemos alguna inquietud, alguna cosa que estamos siempre en constante entrenamiento, yo pregunto algo, ellos están pendientes de nosotros también porque nosotros seguimos a ellos. Y es tratar, obviamente, de dar lo mejor de ti para poder ayudar. Y yo creo que ese es el punto más importante para conectar con la marca, es conociendo tu audiencia muchísimo. La otra cosa es que, no sé qué opinas tú, pero por ejemplo, conociendo los problemas de tu propósito, conociendo los problemas de tu audiencia. Entonces, ¿qué tan importante ha sido esto de aquí una vez ya enfocado, encontrado, sabiendo quién es tu audiencia? ¿Qué tan importante es saber los problemas de esto? Total, bueno, es súper importante. De hecho, al principio, cuando estamos iniciando, es mucho más fácil decir que hablar de público meta o hablar de audiencia en general en vez de hablar como de un cliente ideal, porque se nos olvida o lo que queremos es que más bien llegarle a la mayor cantidad de gente en vez de llegarle solo a las personas que queremos. Entonces yo siempre digo que saber quién es tu cliente ideal o quiénes son tus clientes ideales, porque podemos tener varios, nos ayuda a tener más claridad y a tener más enfoque sobre nuestro mensaje y sobre lo que queremos hablar con esta audiencia. Porque usualmente lo que pensamos es que, bueno, no sé, si yo hago zapatos, pues todas las personas que usen mi tipo de zapatos van a ser mi cliente, pero ¿cómo es realmente ese cliente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son esos problemas que quiero solucionar con este tipo de zapatos? Porque no estoy vendiendo cualquier tipo de zapato. Puede ser que lo que estoy vendiendo son zapatos de vestir o zapatos de montaña y son completamente diferentes los clientes, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en servicios y lo mismo pasa con otro tipo de productos. Tenemos que saber muy bien quiénes son nuestros clientes ideales y cuáles son sus problemas. Y una de las maneras que me he dado cuenta a lo largo de este camino y de trabajar con otros clientes es que la mayoría de las veces, y ojo, no pasa para todo el mundo, pero la mayoría de las veces, mis clientes se han dado cuenta que sus clientes ideales son muy similares a ellos. Y esto es un tip que a veces se nos olvida. Y estamos tratando de llegarle a alguien que nunca hemos conocido, pero se nos olvida que a veces las características de esa persona que nunca hemos conocido son muy similares a las nuestras, tal vez no hoy, sino hace 5 años, cuando nosotros no sabíamos lo que sabemos hoy. Y entonces nuestro trabajo es devolvernos en el camino esos 5 años, esos 10 años, esos 3 meses, lo que sea,
Pero ese camino que nosotros ya recorrimos, tenemos que devolvernos y tomar de la mano a este cliente y traerlo con nosotros de una manera súper sencilla, súper fácil de entender, muy en confianza para que el cliente nunca piense que nosotros sabemos más que ellos y que nosotros más bien estamos siendo condescendientes, sino al contrario, estamos ahí para ayudarle, estamos ahí para traerlo con nosotros de una manera muy en confianza. Entonces, ese es un tip que yo creo que no siempre lo hablamos y tal vez les pueda servir a muchos de los que nos están escuchando. Súper importante lo que acabas de decir, porque es básicamente eso. Y eso es algo que yo pienso que es uno de esos wow moments que te pasa a veces cuando estás haciendo algo y dices, oh, eso era. Y sabes que a mí me pasó eso exactamente. Y fue el hecho de que hablamos del avatar y qué importante es tener un avatar claro y quién es y tu producto tiene que ser específico para el avatar, todo lo que hagas tiene que ser. Pero hay veces que usamos este avatar y terminamos con esta persona que a veces no sabemos ni quién es. Y es sumamente importante porque a mí me dijeron eso y no recuerdo exactamente quién fue, me dijeron, pero tu avatar eres tú 5 o 10 años atrás. Tú realmente lo que estás haciendo es descubriendo, estás adelantando, estás ahorrándole ese tiempo a la persona que viene atrás. Y es eso tan importante que tienes que estar atrás, ¿no? Porque a veces que mucha persona dice que a mí realmente no me... ¿Qué puedo yo enseñar? ¿Qué puedo yo saber? Uh-huh. Como tú dijiste, a veces 3 meses atrás tú estuviste en un lugar que ahora está alguien que no sabe cómo salir. Y es por eso que es tan importante que estés claro que tú eres ese avatar, ¿no? Pero sabes que otra cosa que es importante es cómo conectar, porque a veces estamos diciendo que es nuestro avatar, ¿no? Que somos nosotros mismos, que es nuestra historia, que es lo que pasó, lo que nos pasó a nosotros. Entonces, ¿cómo has hecho tú para conectar un poquito tu historia con un poquito con tu audiencia y en ese sentido tal vez ayudarte a crecer juntos? Sí, bueno, eso es súper importante y de hecho a mí me ha pasado que yo soy mucho, o sea, me encanta contar historias y me encanta tratar de enseñar a través de historias. Entonces, por ejemplo, si tuve una anécdota o algún evento que me sucedió con algún cliente, lo puedo contar a nivel de historia, de storytelling y a la vez enseñarle a mis clientes qué es lo que yo aprendí de esto. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. O sea, yo en vez de ponerme a decir, bueno, la próxima vez que un cliente te diga que no quiere trabajar con vos, entonces deberías de hacer esto y esto y esto y esto. En vez de decirle eso, yo le puedo contar la vez que a mí me pasó que un cliente decidió que no quería trabajar conmigo. Y entonces, después de todo el heartbreak, ¿verdad? Que pasó, y de todo lo que yo sentí, ¿verdad? Porque en el momento en que un cliente te dice, al principio te dijo que sí, que maravilloso, y luego después de un mes te dice, no, ya no quiero trabajar con vos, por supuesto que el corazoncito emprendedor se quiebra un poquito. Entonces, después de contar todo esto, empiezo a decir que cuáles fueron los aprendizajes de esta situación. Y resulta que en este caso muy específico, me di cuenta que el cliente y yo no estábamos alineados en mi propósito. El cliente lo único que quería era atraer tráfico para vender, pero no se estaba preocupando por servir. En ningún momento. O sea, el cliente nada más no le importaba si la persona se sentía satisfecha en el lugar o no, porque era un lugar físico. Y por otro lado, yo estaba constantemente pensando, bueno, pero es que, ¿para qué voy a traer yo a todas estas personas si no se van a sentir a gusto? Si el lugar en sí no está acogiendo a las personas de la mejor manera. Entonces, a partir de ahí como que aprendí ciertas cosas y empecé a compartirlas de esa manera. Y recuerdo que ese tipo de historias son las que más conectan con mis clientes o con mi audiencia, porque son historias en donde no todo salió perfecto, al contrario, donde las cosas no salieron como yo quería, pero aún así aprendí algo. Entonces, ¿cómo conectamos con la audiencia? Bueno, buscando esos momentos con los cuales la audiencia se puede sentir identificada. Porque, por ejemplo, aunque mis clientes se parezcan mucho a mí en muchas cosas, no necesariamente han tenido la misma experiencia o la misma historia de vida que yo. Entonces, yo por eso casi nunca hablo de mi maestría y lo digo, lo menciono así como, sí, cuando fui a hacer una maestría y lo dejo ahí, porque en realidad sé que la mayoría de mi audiencia no tiene estudios de posgrado y más bien al contrario, necesitan a alguien
que se vea y se sienta y se escuche igual que ellos. En una persona que no necesariamente tiene que tener un montón de posgrados y especializaciones para ser buena en lo que hace. Entonces, aunque la maestría para mí fue un antes y un después en mi vida, en realidad yo trato de no mencionarlo tanto y me trato de basar en cosas más aterrizadas con las cuales mis seguidores, mi audiencia, mis clientes se sientan identificadas e identificados. Esto, digamos, por ese lado. Por otro lado, para conectar con la audiencia tenemos siempre que tratar de buscar el feedback. Siempre tenemos que tratar de buscar que esa conversación continúe. No podemos nada más decir como, ah, sí, la vez que mi cliente me echó, no sé qué, no sé cuánto, contar la historia y cerrar ahí. En vez de eso, tenemos que decir un call to action o un llamado a la acción que diga, ¿te ha pasado alguna vez eso? Contame cómo te fue o cómo lo resolviste cuando eso te pasó a vos también. Y eso hace toda la diferencia porque al inicio probablemente nadie te conteste. Y eso es súper normal y ustedes también se pueden devolver en mi Instagram y pueden ver la cantidad de llamados a la acción que yo hice que nadie respondió. Pero a la larga, alguien va a responder. Y en el momento en que las demás personas vean que alguien respondió, se van a sentir más confiados en que ya otra persona respondió, entonces yo también voy a responder. Y así sucesivamente. Y se hace una cadena de comentarios que no van a suceder en el primer post que pongas. Pero si seguimos siendo constantes, efectivamente esa conexión se va a dar. Y esto no tiene que ser solo en los posteos. Esto también puede ser, por ejemplo, en las historias de Instagram, puede ser también en un correo electrónico. O sea, no podemos dejar pasar ninguna oportunidad en donde podamos realmente conectar con las personas. Esto de verdad hace toda la diferencia. Analu, Porque inclusive, sí. dime una cosa, ahorita, ¿qué crees? Ahorita que estás diciendo, tenemos que conectar con las personas. Y ahorita es muy importante eso, el conectar, ¿no? Pero dime una cosa, ahorita dijiste Instagram. ¿Ese es el secreto que te ha ayudado realmente a conectar? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es una de las plataformas que te ayuda a conectar un poquito más por lo que es Instagram? ¿O tú qué crees que es la plataforma que te ayuda un poquito más y cómo? Totalmente, yo te diría que Instagram ha sido como la punta de lanza, por lo menos para crear esa primera conexión. Ya después tenemos, digamos, presencia en otras redes sociales y además está el correo electrónico que también me funciona montones a la hora de convertir clientes, pero a la hora de conectar definitivamente Instagram me ayuda montones. Y es súper interesante, perdón, ay, es que sonó el teléfono de afuera. Te decía que Instagram ha sido como la punta de lanza de mi emprendimiento, de la conexión con mi audiencia. ¿Por qué? Porque es la red social favorita de mi cliente ideal y por ende es la red social favorita que yo ya tenía desde antes. Y les voy a contar, en realidad yo al principio no quería abrir Instagram porque yo sabía que Instagram era muy demandante en tiempo. Y yo decía, yo no quiero pasar todo el día conectada en Instagram y posteando y haciendo esto porque yo sé que Instagram requiere mucho tiempo. Y entonces yo duré como 3 meses en abrir un Instagram profesional, digamos, como para Powerhouse. Y a partir de ahí empecé a publicar una vez al día durante, bueno, no sé, una buena parte del año, por lo menos unos 6 meses. Y a partir de ahí fui creciendo, pero yo creo que el secreto, más que la plataforma, es que te guste estar en esa plataforma. Digamos que Instagram o Facebook puede ser la plataforma que tal vez sea la punta de lanza de otra marca, Facebook o Instagram o TikTok o la que sea. Pero aquí lo importante es que a vos te guste estar en esta plataforma y puedas servir desde ahí. Pero tú estás conectando con la gente desde Instagram y le estás mandándoles, me imagino, algún tipo de landing page o un funnel para poder atraer esos emails y de ahí hacer una campaña de email marketing. Porque Correcto. hay otra estrategia que también es bastante buena y esto estamos hablando obviamente como parte de conectar con tu marca y es, por ejemplo, lo que es en Facebook. Facebook, otra estrategia que funciona bastante bien es la creación de un grupo y alimentar ese grupo con la gente, con tus clientes, y estar todo el tiempo generando información, generando valor y desde ahí se pueden obviamente promocionar. Entonces, ¿cómo estás tú haciéndole este proceso en particular en Instagram? Bueno, estoy haciendo justamente esas dos cosas que vos acabas de mencionar.
Generalmente lo que yo hago siempre es tratar de conectar con las personas desde Instagram, nuevamente dando la cara. O sea, para mí dar la cara es básico. Y dar la cara en realidad lo podemos hacer de muchas maneras. No tenemos que estar siempre hablándole a la cámara, ¿verdad? Podemos dar la cara escribiendo desde nuestra propia perspectiva. A veces, y este es un error que cometemos muchos emprendedores al inicio, es que somos una persona en el emprendimiento y hablamos en plural. Hablamos en nosotros en Powerhouse ofrecemos esto y esto y esto, cuando en realidad soy yo la única persona. Ese es uno de los errores que hace que no demos la cara abiertamente. ¿Por qué? Porque cuando decimos nosotros, las personas se imaginan que es una empresa hecha y derecha, y resulta ser que, aunque es una empresa hecha y derecha, es solo una persona. Y entonces genera distancia inmediatamente. Versus si nosotros empezamos a hablar desde mi experiencia en Powerhouse o lo que he aprendido con Powerhouse o en cualquier otra empresa, ¿verdad? Obviamente, puede hacer que las personas digan, ah, mira, me parece mucho más admirable lo que ella ha logrado siendo solo ella y no siendo un equipo de trabajo gigante. Entonces, dar la cara es importantísimo. Lo podemos hacer por medio de posteos, escribiendo nada más, pero escribiendo en primera persona singular. Podemos hacerlo por medio de videos, o también otra que me funciona montones es por medio de voz en off. Es decir, yo grabo de aquí hacia el frente y yo estoy detrás de la cámara hablando. Entonces yo les puedo decir como, bueno, hoy me vine a el centro comercial a hacer tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, pero ya las personas que están viendo esas historias me pueden escuchar a mí y se pueden identificar con mi tono de voz, con mi acento, muchas cosas, porque de verdad eso es lo que nos hace únicos. Pueden haber muchas empresas o pueden haber muchas marcas que hagan lo mismo que nosotros, pero nadie va a comunicar como nosotros mismos, porque nadie habla como nosotros. Y no Sí por un tema es. de acento o de tono de voz, es nada más porque simple y sencillamente nuestra personalidad es, es incopiable. Así es. Y cada uno tiene su distintivo. Por ejemplo, hay gente que le gusta un tono un poco más fuerte, un poco más agresivo, el otro es más carismático. Exacto. Y de eso obviamente la gente ya se te va a comenzar a llegar. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Ya que tú estás manejando esta estrategia para conectar en Instagram, ¿cuál Ujú. es la diferencia para que los Spanish Hackers también sepan del manejo del grupo de Facebook? Sí, el grupo de Facebook tengo dos tipos y estos los empecé a trabajar este año. La verdad es que yo a Facebook le huía, pero empecé a trabajar este año un grupo de Facebook privado que se llama Casa Emprendedora Powerhouse, que es justamente para emprendedores. Y digo que es privado porque en realidad está privado, pero todo el mundo, o sea, todas las personas se pueden unir. Pero este lo hice justamente porque cuando empezó la pandemia, yo quería dar algo más a los emprendedores que fuera un poco más, eh, como más filtrado en cuanto a contenido y que fuera específicamente para que estos emprendedores pudieran analizar mejor cómo estaba su marca, digamos, enfrentar lo que estaba sucediendo. Muchas de las marcas que les fue mal al inicio del 2020 era porque no tenían cimentados las bases de lo que es una buena marca. Entonces, temas como propósito, como valores de marca, como un buen logo, no las tenían. Y nada más estaban funcionando porque, bueno, en ese momento se prestaban las oportunidades. Entonces, en el grupo de Facebook de Casa Emprendedora, lo que hago usualmente es dar tips para emprendedores. Y ahí ellos mismos también comparten información de valor. Y también tengo otro grupo de Facebook que en estos momentos es solamente para las personas que están llevando el curso Creando tu Marca, que es un curso grupal que yo tengo y que lanzo 2 veces al año. Entonces, en ese grupo en específico es todavía más específica la información porque tiene que ver mucho con lo que estamos viendo cada semana en el curso. Y ahí se genera una comunidad todavía más hermosa porque todos están en el mismo nivel. Todas las chicas que en estos momentos están llevando este curso están avanzando exactamente igual. Entonces hay una confianza mucho más profunda y hay unas ganas de ayudarse entre sí. Aquí la diferencia es que en Facebook las personas pueden interactuar de la misma manera en que nosotros como moderadores podemos interactuar. Entonces se hace todavía una interacción mucho más bella, mucho más profunda, porque ya no soy solo yo la que estoy dando cátedra,
Son Así los es. demás integrantes los que están constantemente tratando de aportar a la comunidad. Y eso para mí ha hecho toda la diferencia, porque no es solo conectar dando la cara, es conectar siempre en función de cómo te puedo servir yo a vos, para que vos te sientas mejor. Porque yo puedo contar todas las historias que yo quiera, pero cómo esas historias le afectan positivamente a mi público, a mi audiencia. Si yo estoy en constante conexión con ese servicio, entonces empieza a generar la comunidad. Súper importante. Solamente yo quería hacer es un breve recap para sacar esos golden nuggets desde el principio. Número uno que tú dijiste que era muy importante es no pierdas tiempo, encuentra el experto, más no la manera de cómo hacer las cosas, porque hay tanta información en YouTube que nos pasa a todos los emprendedores que me pierdo o me vuelvo loco, una de las dos. Entonces, Total. busca el experto. El punto número dos, sumamente importante, es el tema de storytelling. Somos humanos y todo se pasa a través de historias, a través de escritura. Entonces, mientras tú más fácil puedas hacer la comunicación a través de una historia, vas a poder hacer un impacto mucho más fuerte en tu avatar, en tu cliente perfecto. Un tema también que yo quería acotar aquí es que una simple recomendación, que es el momento en que tú puedas, por ejemplo, comunicarte y trates de entablar una relación con tu cliente, trata de hacerlo de la manera más simple, como cuando estuvieras hablando con un niño de unos 9 años. Porque si tú te vas por algo muy técnico, muy fuerte o mucha información de una, va a ser imposible absorber esa información. Mientras más simple tú lo puedas hacer, sería genial. Obviamente, de ahí también cuando tú conozcas a tu avatar, a tu cliente, mira qué plataforma es la que más funciona. De pronto a tu gente es un poco más joven, le va a gustar más lo que es Instagram, o si es que, por ejemplo, nosotros que estamos en un rango de 30, 40, por ahí más o menos, entonces de pronto la gente aún está más en Facebook. Entonces, conoce bien a tu avatar y genera muchísimo contenido de valor. Marca la diferencia. Tu nombre es la única cosa que nadie te puede quitar. Entonces, realmente eso es algo que mi abuelo siempre me decía que es lo más preciado y lo que siempre debemos cuidar. Por eso es que mientras más confianza tú puedas generar a las personas que sepan dónde ubicarte, la gente simplemente te va a seguir, porque ahí vas a estar tú para ellos. Entonces, esos son esos golden nuggets del día de hoy. Me encanta, me encanta. Sí, en realidad es súper... Dime, No, adelante. no, continúa, dime, por favor. No, que lo que iba a decir es que es importante tomar en cuenta, como vos decís, a dónde está esa audiencia y tratar de conectar con ellos de la manera en que a ellos les gusta. Y no, por ejemplo, en Instagram, no podemos olvidar que hay diferentes funcionalidades, no solo porque el algoritmo quiere potenciar ciertas funcionalidades, sino porque las personas consumimos material de distintas maneras. Hay personas, y tenemos que ser súper mindful y súper conscientes de esto, porque hay personas que les encanta el video, así como hay personas que les encanta todo lo escrito. Entonces no podemos decir, no, a mí no me gusta el video, entonces no lo voy a hacer. Tenemos que tratar de ver cómo hacemos para transmitir el mensaje de una manera en la que podamos ser muy inclusivos. Por ejemplo, en historias, y esto es un tip que yo he aprendido y que he comprobado que funciona, las historias, generalmente cuando estamos hablando, digamos, cuando nos grabamos en las historias, se nos olvida poner una descripción de lo que estamos hablando o poner un resumen de lo que estamos hablando. Y lo que pasa es que más del 80% de los usuarios ven las historias en silencio, porque están haciendo otras cosas, porque están trabajando, porque están en el bus, porque están en el carro y se nos olvida. Y si queremos que la gente lea el mensaje o le llegue el mensaje, tenemos que poner un resumen o subtítulos. Ahora hay apps que justamente te ponen subtítulos. Y además, no se nos puede olvidar que hay personas sordas dentro de nuestra audiencia, que hay personas que no pueden escuchar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el contenido que nosotros generemos no es solo para personas que son idénticas a nosotros, sino que también hay personas que se parecen mucho en cuanto a las necesidades y las aspiraciones, pero que los gustos son distintos en cuanto a cómo consumimos la información. Entonces, busquemos esa red social en donde nos apasione estar, en donde nos guste más y donde nuestro cliente ideal está, pero además tratemos de buscar las mejores maneras para conectar con ellos. Puede ser que sea por historias o por posts o por videos o por reels,
pero sí tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo debería de ser lo más inclusivo posible. Sabes que eso exactamente iba a preguntarte hace un momento. ¿Qué pequeños estrategias en Instagram realmente? Porque al menos a mí me encanta cómo tú haces tus historias y tus IGTVs en Instagram. Porque, como te digo, una de las cosas que, y como estábamos hablando un poquito en interno, que a mí me encanta, me gusta mucho es vender, pero no me gusta el acto de vender, o al menos siempre lo vi como un poco, no me gustaba hacerlo. Y mal o bien, en todo lo que haces en la vida es ventas, realmente se relaciona con eso. Entonces, si sabes hacerlo, vas a crecer. Entonces, a mí me encanta cómo tú vendes con las historias. Y eso te voy a preguntar un poquito, ¿qué tipo de secretos, de secretitos así te han ayudado a vender y a crecer tu audiencia con Instagram? Para mí lo más importante ha sido cultivar esa conexión previo. O sea, no esperar a vender nada más de buenas a primeras, sino dar valor antes. Y por eso es que ahora temprano les decía que para mí el 2020 más bien había sido un buen año, porque yo había cultivado este posicionamiento durante 3 años. Entonces, ahorita yo de verdad sentí que este año fue mucho como de cosechar, cosechar todo lo que había hecho, porque ya llevo tiempo. Esto no quiere decir que no vamos a vender durante 3 años. Esto se trata de que tenemos que tomar en cuenta que ahora cada vez más nuestra audiencia es más picky. O sea, escoge las cosas con mucho más detenimiento y además tiene menos lapso de atención. Entonces, esto quiere decir que entre más cultivemos esa relación y ese valor que le damos a estas personas, vamos a estar en el top of mind. Vamos a estar entre esas primeras opciones de las personas. Y otra cosa que también me ha ayudado muchísimo es cambiar el chip de venta al chip de servicio. Es mucho más fácil para mí vender desde una posición de servicio y en donde yo estoy tratando de buscar la mejor opción para vos que estar vendiendo desde una posición de necesito tu dinero, necesito que me compres porque mi meta de ventas es tanto. Entonces, las personas lo reciben, aunque no lo digas de esa manera, las personas lo perciben de manera subconsciente. Entonces, creo que cambiarnos del chip ayuda muchísimo a que toda la oferta, todo lo que nosotros construyamos para nuestro cliente va desde un punto de vista de servicio, de cómo le puedo ayudar más a mi cliente para que al final se sienta súper justo ese intercambio de dinero o ese intercambio de valor, en donde yo le estoy dando valor a mi cliente y mi cliente me está pagando por medio de dinero. Y ya ahora no nos vamos a sentir como, uy, no, es que yo no sé si me va a pagar esto. No se trata de eso, se trata de que vos le diste el valor suficiente a tu cliente para que cuando digas, esto cuesta tanto, te salga con orgullo y más bien salga como con esa energía de, yo sé que esto vale muchísimo más, pero te lo estoy dando a este precio porque esto es lo que yo considero que es el precio justo. Es que Creo tú que lo también es dijiste, importante. es que tú ya lo dijiste. Imagínate que tu cliente es generalmente, eres tú mismo 5, 10 años atrás. Yo, ¿qué no daría por tener el conocimiento que tengo ahora hace 5 o 10 años atrás? Yo pagaría por llegar en ese punto que tengo ahora. Entonces, es Total. eso, es el Sí. tiempo, porque Y como, a veces lo que nos limita es un tema de precio. A veces lo que nos limita a nosotros como emprendedores para vender un producto es como, híjole, es que yo no sé si la gente me va a pagar por esto. Pero ahí vas y vos como emprendedor estás comprando productos súper más caros porque eso es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Entonces, ahí hay como una disonancia en donde no tiene sentido absoluto que si vos estás gastando o invirtiendo dinero en productos caros, porque eso es lo que vos consideras que te va a te va a llevar al siguiente nivel, no tiene sentido que vos no le puedas cobrar bien un precio justo a tus clientes. Y entonces ahí es donde tenemos que tomar mucho en cuenta que nosotros no podemos traducirle o transmitirle a nuestros clientes nuestras creencias limitantes en cuanto al dinero.
nuestros clientes puede que estén dispuestos a pagar muchísimo más por lo que nosotros estamos ofreciendo. Y nosotros con este cuento de que puede ser que no nos paguen, terminamos cobrando a veces hasta 3 veces menos de lo que pudimos haber cobrado. Y es básicamente eso, hacemos todo el tiempo. A veces pensamos en todos esos problemas, todo ese tipo de cosas limitantes que estamos constantemente pensando que nos afectan a nosotros y decimos tal vez nuestro cliente está pensando lo mismo. Y yo pienso que dar valor, como tú lo dijiste hace un momento, es extremadamente importantísimo. Y lo dijiste, qué bien, el hecho de tienes que realmente estás cosechando lo que realmente hiciste mucho tiempo, por muchos años. Y yo en esa forma, a nosotros nos gusta decir, tenemos que depositar para algún día poder sacar ese dinero. Entonces, básicamente eso, ¿no? Es el hecho de que tú tienes que dar y dar y dar y dar y dar hasta para ese día llegue, puedas finalmente recuperar ese dinero. Entonces, me parece que es chéverísimo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me gusta y nos gusta hablar en nuestro podcast es acerca de los podcasts. Y yo sé que estoy seguro que a ti también te encantan los podcasts. Tú tienes un podcast, ¿no es cierto? No, yo no tengo podcast, pero me encantan. Oh, yo pensé que tenías uno. Pensé que, No. pero, ¿sabes qué? A nosotros nos encantan los podcasts, es un tren que está creciendo muchísimo, que está saliendo y realmente tú sabías, tenemos una reseña que nos gusta decir cada podcast y tú sabías que este último año el podcast que las personas escuchaban a través de la computadora subió un 25% y un 35% por el móvil. Entonces, realmente es una plataforma que está creciendo y que este último año, así como dijiste, por obvias razones de la pandemia y todo, está creciendo, ¿no? Entonces, redes sociales en sí, este año ha sido un año muy bueno. Realmente Claro. genial, ¿no? Y es por eso que debemos decir a toda la gente que nos está escuchando, este año no se acabó y el próximo va a ser malo, nada. Lo que este año hizo nada más fue empezar, le puso un poquito de gasolina a lo que ya venía y ahora está despegando. Entonces, si es que existe un mejor momento para estar en redes sociales, para aprender lo que es marketing digital, para realmente utilizar, Crear tu podcast. crear tu podcast y crear tus plataformas digitales, realmente este es el año, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más. Tú estás ahorita empezando también un nuevo proyecto, ¿no? Te estás contando, empezando un poquito de un challenge. ¿Nos puedes contar un poquito más de? Sí, sí, claro. Bueno, este es una nueva versión de este reto que ya llevamos, va a ser la quinta edición, nada más que esta vez va a ser súper mejorada y por eso efectivamente lo llamo como si fuera un nuevo proyecto. Okay. Resulta que el reto se llama Reto Instagram en 5 días y básicamente lo hice porque me fui dando cuenta que muchos de los emprendedores empiezan Instagram creyendo que es como Facebook y en realidad no lo es. Entonces empiezan a comunicar como comunicaban en Facebook y traen esas malas prácticas a Instagram. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que empiezan a publicar nada más fotos de sus productos y tenemos un catálogo de productos en Instagram. Y resulta que a nivel visual no se ve bien y a nivel de contenido, ya cuando te empieza a salir el feed, digamos, de la persona o de la marca, te cansa, no conecta porque es nada más fotos de producto tras producto tras producto. Entonces, me di a la tarea de crear un reto en donde durante 5 días vamos a recibir toda la información más importante de cómo sacarle provecho a esta herramienta. Entonces, de cosas muy básicas como de cómo definimos la foto de perfil y la descripción de la biografía, no a nivel técnico de cuáles son los pasos para cambiarlo, pero sí qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poner una foto de perfil, para saber si ponemos el logo o si ponemos nuestra foto, qué ponemos en la biografía y cómo hacemos para que se vea atractiva. Este tipo de cosas lo vamos a ver desde el día 1. Luego en los demás días vamos a ir viendo, bueno, qué es lo que vamos a contar en un posteo y cuál es la estructura que tiene que tener un post relevante para que pueda hacer toda la diferencia. Y luego vamos a hablar de historias, hablar de IGTV, de Reels y llamados a la acción, que es súper, súper importante. Básicamente es un curso intensivo de 5 días
que tiene la diferencia de que es un reto. Entonces, cada día hay un reto de cosas que nosotros vamos a hacer, que podríamos llamarle Golden Nuggets, igual que aquí en el podcast, porque realmente cada día es un logro rápido. Como llaman en marketing digital en inglés, son quick wins. Entonces, cada día vamos a tener esos quick wins que nos van a permitir conocer todo el alcance que puede tener Instagram y bueno, y las personas que ya lo han hecho antes se han dado cuenta que aumenta la conexión con su audiencia porque nunca antes habían hablado muchos de ellos. Entonces, cuando empiezan a dar la cara, se dan cuenta que la audiencia responde mucho mejor, que al tener más consistencia también la audiencia responde mucho mejor porque empieza a haber más contenido de ellos. Y en general, es un reto que es súper integral en el sentido de que vemos todas las funcionalidades para sacarle provecho y además se vuelve súper lindo porque esta vez va a tener el componente de comunidad. Entonces, esta vez vamos a tener el reto Instagram que va a tener, les llega toda la información por correo, pero además vamos a tener cada día vamos a tener un live por medio de Zoom y también vamos a tener un grupo privado de Facebook, en donde ahí es donde empezamos a conectarnos con otras personas, a responder dudas y a generar esa comunidad tan linda latinoamericana que hemos podido crear en los últimos 2 lanzamientos que he tenido similares, que no son del reto de Instagram, pero se ha generado una comunidad tan linda en tan pocos días que quiero replicar eso también en el reto de Instagram. Perfecto, Analu. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros Spanish hackers que estén interesados en este reto que Instagram tiene mucho poder? Es realmente importante que lo aproveches. Así que este reto te cae súper bien. Total. Y de hecho justo lo vamos a hacer al inicio de año para que a partir de enero ya despeguemos con lo que sea que traiga el 2021. O sea, vamos a hacerlo para que justamente el 2021 lo comencemos súper bien. Y me pueden encontrar en Instagram en @powerhouse.work y ahí en el link de la biografía van a ver toda la información para que se puedan inscribir y para que puedan ser parte de este reto. Buenísimo, perfecto, mis queridos emprendedores. Hoy hemos tenido un episodio fantástico, muchísimo contenido de valor. Te agradecemos por eso mucho, mi querida Analu. Y recuerda, yo sé que tú ya lo sabes, tú eres el promedio de las 5 personas con las que tú andas. Ten en cuenta con la gente que tú estás. Mira, tú atraes inconscientemente todas esas cosas que tus amigos, que tu gente con la que tú estás. Y por eso es tan importante rodearte de gente que tenga las ganas y las ansias de conquistar. Júntate con esos emprendedores y siempre sigue adelante. Así es, los Spanish hackers, los emprendedores. Así que ya lo dijo Luis, sigan buscando esas personas que les van a ayudar a llegar al próximo nivel, a ser exitosos. Así que tengan una muy buena tarde, que pasen muy bien.